Tenemos a nuestro querido invitado. Bueno, les voy a hablar de él un poco porque le estaba diciendo que tiene una hoja de vida impecable, una hoja de vida con una trayectoria, mira, para lo jovencito que es, todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado. Él es Luis Moros. Luis Moros, bienvenido a Good Morning Bienvenido, de Doral. verdad, ahora Gracias, sí. muchísimas gracias por tenerme aquí. Claro que sí, Luis. Bueno, Luis, bueno, háblanos un poco de ti, porque de verdad que son muchos los logros, te felicito, Gracias. porque además, bueno, eres politólogo, ¿cuántos años tienes actualmente? 20 años, sí. Aquí tengo que tienes 20 años y decías, ¿20 años? Yo a veces me lo cuestiono, no sé Ujú. si eso es cierto. Siempre fuiste un alma madura, Vieja. un alma vieja, sí, que dicen, o sea, que siempre desde muy pequeño estabas muy enfocado, sabías lo que querías, para dónde ibas y todo lo que querías lograr. Desde siempre, desde siempre. Yo aprendí a leer a los 3 años. A los 3. Porque tenía unas ganas como de descubrir cosas nuevas y Ujú. lloraba cada vez que no tenía un libro. Y la manera de saciar ese llanto era simplemente entrar a una librería. Y allí empecé a leer y pues yo supe identificarme como un observador de la vida. Entonces todo lo que veía lo analizaba, lo sobreanalizaba, me encantaba aprender de la gente y pues moldear esas experiencias de otros en mi vida para aprender también. Qué lindo. Y ahora estás también a punto de sacar tu libro En diciembre. en diciembre. Háblanos de tu libro, cómo se llama, de qué se trata. Se llama Imprescindible y pues trata de que los lectores traten de hablar, de saber un poco más la esencia que tienen dentro de ellos. Si hablamos de periodistas, hay 1 millón. Si hablamos de políticos, también hay 500.000. Pero ¿qué nos hace pues diferentes? ¿Cuál es ese sello diferenciador que tenemos y cómo encontrarlo? Yo siempre he dicho que todos tenemos un propósito. Ujú. Lo difícil algunas veces es descubrirlo. Hay muchísimas personas que pues parten de esta dimensión sin saber que tenían un propósito en la vida. Y pues el libro Imprescindible habla sobre cuál es tu propósito, cuál es tu sello diferenciador y cómo conectar genuinamente con otras personas a través pues de la persuasión, que es lo que yo hablo. Mira, llegaste a los Estados Unidos cuando tenías 14 años. Ujú. Hace apenas 6 6 años. años. O sea, decimos que en Venezuela también, me imagino que tenías todas las condecoraciones, los premios. ¿Cómo fue tu vida en Venezuela los primeros 14 años? Fue espectacular, fue porque como decía, siempre estuve en el cuadro de honor de mi colegio y pues siempre trataba también de retar mucho el comportamiento de los profesores. O sea, yo no me quedaba mucho porque me habían dado una clase o un Ujú, tema y pues pensaba que esa era la forma de hacerlo. Yo ujú. siempre cuestionaba y retaba un poco más la manera de pensar del otro. Y yo creo que esa es una rareza que tengo yo. Eh, Pero ¿cómo te recibían los maestros cuando tú a cuestionabas veces, todo? a veces se sentían presionados Ujú. porque, pues, como decíamos en Venezuela, un chamo de 14 años o de 10 años, pues muy poco cuestiona al profesor. Entonces el profesor se quedaba como impresionado de que eso pasase, pero al final lo trataban con mucha medida y me decían, pues tú tienes algo especial porque tienes la valentía de retar a adultos y su manera de pensar. Claro, no tragabas entero. No, no, Y no. entonces, y No entonces, tragaba entero, es verdad, sí, me gustó esa. sí, es no tragar entero. Y eso lo debe tener también un periodista. Un periodista, una de las cosas que yo aprendí en la universidad es eso, no trague entero. No. Pregunte, cuestione. Y eso tú lo tienes muy, Y muy sea claro. curioso, hay que Y ser también curioso. como Claro. periodista te hemos visto, o Ujú. sea, entrevistando a grandes personalidades, entre esas a Don Francisco Sí, y al que era el presidente del Washington Post, Don Graham. Sí. Don Graham. Cuéntame de esa experiencia, eso cuando estabas estudiando en la universidad, ¿correcto? Sí, sí, me tocó entrevistar a don Francisco y pues preguntarle algo que para mí era muy importante, ¿cuál es la esencialidad de un buen comunicador? Porque yo creo que tanto diferentes periodistas en el medio tienen una definición distinta de lo que es un buen comunicador. Y mi necesidad era preguntarle a la persona que tiene más de 60 años en el medio, Ujú, qué es para él ser un buen comunicador. Y para la otra personalidad, Don Graham, era saber cómo poder ser entre periodista y un businessman y un negociante, ujú. porque tenía que manejar ambas, escribir artículos y también manejar uno de los periódicos más famosos a nivel mundial. Eh, Lo que tú estás estudiando actualmente, ¿qué carrera es? Ciencias Políticas y Administración Pública. Ciencias Políticas y Administración Pública, Son dos pero te licenciaturas. gusta también el periodismo. Me encanta el periodismo, me Ujú. encanta. ¿Eso también lo piensas estudiar? Creo que O...
Creo que es algo que ha sido como autodidacta. Eso te iba a decir, exactamente. O sea, con ciencias políticas, yo creo que ahí tienes mucho conocimiento y además que te gusta mucho la política también. Y yo empecé en el entretenimiento a muy temprana edad. Yo empecé haciendo doblaje de voces a los 8 años. Entonces, desde que agarré un micrófono a los 8 años, me fasciné y la idea de saber comunicar y contar historias que prevalezcan a través del tiempo me pareció muy, muy importante para la comunidad. Oye, cuando entrevistaste a estas personalidades que son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de don Francisco. El segmento pasado estábamos hablando precisamente de él, que entrevistó a Don Omar y que todavía sigue vigente. Sí. Ya con su completamente CNN. canoso, con su cabecita blanca, y sigue ahí vigente don Francisco. Ellos se esperaban las preguntas que tú le hiciste, porque de repente saben que va a venir un estudiante. Claro. Y dicen, bueno, es un estudiante que va a venir con, ¿sabes? Con Viene sus este nervios. chamito, dice. Viene este chamo, un chamito. ¿Se esperaron? ¿Se sorprendieron? ¿Te dijeron algo? ¿Te comentaron algo? Bueno, no creo que no me comentaron nada, pero sí veía que don Francisco, pues, recordó mi nombre. Cuando hubo otra persona que tuvo que hacer una pregunta, él hizo referencia a la pregunta que yo hice y pues no dijo, mira, este muchacho que me preguntó esto, sino que mencionó mi nombre completo. Sí. Y eso te indica de que pues la pregunta fue relevante y que se quedó con ese pensamiento allí durante la entrevista. Mira, y estábamos hablando que llegaste a los 14 años, que llevas pues apenas 6 años aquí en el país y ya has tenido muchos logros. Por ejemplo, has sido el único pasante venezolano en la oficina del presidente del Comité de Apropiaciones en el Congreso de los Estados Unidos. También embajador en el estado de Florida para la Fundación Obama, lo que te permitió trabajar con la ex primera dama del país, Michelle Obama. También. Sí, pues tus logros siguen en ascenso y pues también has tenido la oportunidad de hacer otros, o sea, de colaborar con otros políticos. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, hacer incidencia política creo que es súper necesario bajo un foco bipartidista. Es otra de mis rarezas también. Okay. Cuando hago análisis político no lo hago ni para los demócratas ni para los republicanos. Yo lo hago bajo un punto de vista bipartidista. Neutral, digamos, una cosa así. Neutral, donde escojo la mejor versión de ambos. Y cuando trabajas en el Congreso o haces pasantía, formas parte de... Te das cuenta que la mayoría de los proyectos de leyes son apoyados por ambos partidos, aquellos que se convierten en ley. Hay bipartidismo de por medio, lo que pasa es que la gente no habla de eso. Y mucho menos en un mundo como el de ahora, donde todo es tan polarizado, donde la desinformación está a flor de piel. Y creo que el bipartidismo es una de las soluciones necesarias para tanto una reforma migratoria o la solución de otros problemas. Lo mejor de los dos mundos, digamos, básicamente. O sea, agarrar lo mejor de los dos mundos. O sea, porque tanto los republicanos tienen cosas buenas como cosas malas, como los demócratas tienen cosas buenas como cosas malas. Y mi definición, porque la gente me pregunta que el por qué no escojo un partido, es porque yo creo que ambos partidos están rotos de alguna u otra manera. Y como decías, es escoger lo bueno, lo que podamos rescatar. Porque al final ellos son, y nosotros somos servidores públicos, y tenemos que ver por la comunidad, no solo por un partido, sino por en realidad lo que necesita la comunidad. Fue tu mamá la que tomó la decisión de venir para acá, para los Estados Unidos, desde Venezuela, solita, contigo, ¿no? Agarrar una maletica y llevarse a su muchacho. Ella es tu superhéroe. Mi superhéroe. Tu superhéroe. Así lo digo. Con $100. Con $100. Me vine a los Estados Unidos con $100 hace 6 años, donde todo era diferente, donde llegar aquí era como llegar a una dimensión distinta. Yo no sabía nada de inglés, mi mamá tampoco. Nos tocó pues ser homeless, tener falta de vivienda por 1 año y medio, pues deambular de casa en casa o de lugar en lugar en 8 lugares distintos en 1 año. Nunca dejé de estudiar, porque yo siempre supe que la educación era la respuesta a todo esto que estaba sucediendo. O sea, si yo paraba de estudiar, era quedarme en el McDonald's, donde yo trabajaba, fue mi primer trabajo en McDonald's, toda mi vida. Claro. Y dije, no, eso no es lo que yo quiero. Y la gente me lo repetía. Los cubanos, yo admiro mucho a los cubanos porque han sido los que me han ayudado mucho a mi desarrollo en este país. Yo viví en Hialeah por 3 años. Y en Hialeah me decían, no puedes dejar los estudios. Y la gente que trabajaba conmigo en McDonald's, que tenían 30 años allí, me decían, mírame a mí, o sea, yo dejé de estudiar y tengo toda mi vida aquí. Y si algo puedo hacer es no permitir que eso te pase a ti. Entonces, porque tú estás pasando por este momento tan feo y tan desesperante, no pienses jamás en dejar de estudiar. Qué bueno.
Qué buenos consejos. Y escuché y lo apliqué. Claro. Sí, porque llega un punto en el que tú dices, bueno, la situación no es la mejor, tengo que ayudarle a mi mamá, Ujú. trabajar duro para poder traer el sustento a la casa, ¿no? Pero tener que decir, no, ¿sabes qué? Vamos a sacrificarnos un poco más, voy a trabajar, pero tengo que Hago las estudiar dos, también. hago las dos. Tengo que estudiar también. Y no Exacto. dormía, no dormía. Exacto, Habían no consecuencias dormías. que había que Claro. enfrentar. No dormía, yo dormía 2 horas, 3 horas diarias, porque salía a trabajar a las 11 de la noche, llegaba a mi casa a las 12 y pues ya a las 4:30 de la mañana tenía que estar despierto porque no teníamos carro Ujú. y usaba el transporte público en Miami, que es pésimo. Es horrible, ¿verdad? Horrible, exacto. Mira, a las 7 de la mañana tengo que estar en Miami Beach. Bueno, tenés que salir como a las 4:30, 4, lo más que o te menos. digo. Sí, exactamente. Y era casi que una misión imposible. Pero llegaba puntual. Yo nunca llegué tarde al colegio. Y escuchaba gente que vivía al lado del colegio y llegaba tarde. Ajá, ajá. Y decía, no, esto para mí no tiene Pero lógica. porque siempre ha sido muy enfocado. ¿Tu mamá qué te decía todo este tiempo? ¿También te decía lo mismo, los mismos consejos? ¿Tienes que seguir estudiando, hijo? Sí. Mi mamá siempre me lo dijo antes de llegar a este país. Ujú. Yo me voy por ti. Yo estoy dejando mi vida por ti. Y pues tú tienes que demostrarme a mí y a ti también de que tú puedes hacerlo. Y cuando yo vea, me decía, ya que tú estás yendo por un mal camino, nos regresamos. Ujú, Nos vamos y se acabó. ujú. O vemos qué hacemos. Pero en realidad yo no pienso pues permitir que tú te vayas, como dice mi mamá, en el libertinaje Ujú. y pues hagas cosas que no estás supuesto a hacer. Pero mi mamá nunca se preocupó por mis tareas ni por mis estudios. No, Porque yo tú siempre. siempre estaba allí haciendo lo que me correspondía. ¿En qué momento cambió tu vida? O sea, de haber llegado aquí con tu mamá homeless, como dices tú, sin un lugar donde vivir, sino de casa en casa saltando, Ujú. y de repente ya tu vida dio 180 grados. Yo creo que era como lo que estaban comentando en el bloque anterior, que así como cuando ganamos influencia y seguidores de un abrir y cerrar de ojos, Ujú. yo creo que mi vida cambió igual. O sea, yo me desperté un día y todo daba frutos y todo empezó como a dar circulación. Pero no por suerte, sino porque yo había trabajado por eso. Claro. Yo siempre le digo a la gente que para mí la suerte no existe, sino que es una mezcla entre la oportunidad perfecta, mírame a mí, entre la, opor- Mira eso, me encantó ese post de Luis, perdón Luisito, te puedo decir Luisito, ¿verdad? Sí, Porque puede ser mi hijo claro. tranquilamente, tengo 50. Claro. Mira los checkmarks que colocó, como decir, homelessness, lenguaje de barrera para la gente de Sudamérica que nos está A viendo. ver. O sea, de estar sin hogar a pasarle el lenguaje de barreras, a no tener tu familia contigo, obviamente, Una a nueva una nueva cultura. cultura y bueno, No tener una situación estable y a financiera. no tener, pero en cambio de eso, pasar obviamente al check de top 10%. Traducime, Luis, ahí como que grande Yo te lo cum mira, laude. me gradué cum laude Claro. en mi secundaria, en Hialeah Gardens High School. Fui reconocido como uno de los estudiantes más exitosos por el condado de Miami-Dade Public Schools. Acumulé alrededor de 3.000 horas comunitarias ayudando a la comunidad alrededor de mi carrera, mis 4 años en la secundaria. Fui nominado para unos premios en Miami que se llaman Silver Knights por mi proyecto que se llama Emigrantes Ayudando al Futuro, donde puedo donar alrededor de $50,000 en insumos escolares para Wow. escuelas públicas en Venezuela. Wow, en Venezuela, perfecto. Fui el host del show de la hispanidad con más audiencia, alrededor de 1.500 personas por 2 años consecutivos, y siendo el primer venezolano en hacerlo. Fui juez y también competidor para una competencia de leyes en mi secundaria, ayudando a personas que habían nacido aquí a interpretar las leyes, que eso me Sí. pareció increíble, como una persona que no había nacido aquí como yo le estaba dando clases a otros que sí habían nacido aquí sobre cómo funciona este gobierno. Eso es algo genial de la inmigración, es algo genial que me parece algo así como, sí. Ajá, Y mi sí. mamá está allí, esa es mi madre, la que tiene los lentes a la izquierda, La de Celeste. la de Celeste. Wow, Esa es mi mamá. jovencita, Sí. claro. Pero perdóname, esa parece otra estudiante. No, No, es ¿en la serio? mamá. 45 años tiene mi mamá. Claro, Wow. imagínate. Y esas son mis mejores Jovencita amigas. se ve. Esa es mi está, mamá. ahí está, mi mamá, ahí está. Ahí está. Mira, bien jovencita. Dicen que parecemos hermanos. Sí, 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 Claro. no, totalmente, totalmente, porque además ¿A qué es edad como la pasaste? menudita. ¿A qué edad la pasaste de altura? ¿A qué edad? Como a los 12. Mi hijo que tiene, uno de mis hijos 14 años, ya él me pasó Por hace eso. rato, pero hace rato, él me lleva más de una cabeza.
yo le llego ya como por aquí, por el hombro. No, de verdad que está altísimo. Pero mira qué bonito, y para ella como el orgullo que debe sentir de ver pues a ti que estás tan enfocado, tan con sueños, con toda lo que viene para ti para el futuro, que es maravilloso. O sea, hasta el momento has tenido tantos logros y sigue habiendo más todavía en el camino, porque por ejemplo, aquí estoy viendo cuáles son tus A sueños. ver, a ver. Bueno, o sea, hay varios, pero tú me tienes que decir, por ejemplo, tú, autor de leyes, Ujú. quieres ser también el primer hombre hispano en ser juez de la Corte Así Suprema de es. Justicia del país. Así es. Caramba. Incluso es mi primer post en Instagram, está allí Porque marcado. tenemos ya a la primera mujer hispana, Sonia a Sotomayor. la jueza Sonia Sotomayor, pero al primer juez Todavía todavía no. no lo tenemos. Todavía no. Y él quiere ser, o sea, ya tú estás ahí enfocado. Eso yo me imagino que lo tienes escrito en alguna tabla o Está, en... me dieron el mallete, que es como el martillo, el Ajá, martillito ajá, de las ajá. leyes, y tiene mi nombre allí. Ah, Como que bueno. si tuviera ya mi título Como ahí. que ya está. Bueno, ya lo estás declarando, de verdad. En nombre de Dios. Así Bueno, mismo. obviamente, pues para poder lograr todo eso, estudiar leyes y convertirse en abogado, pero dice que no en uno cualquiera, ese tweet, sino en un abogado muy exitoso y que también ayuda a la comunidad, ¿no? Tú siempre has tenido esa vocación por la comunidad. Es importantísimo. Mira, hay un tweet que es súper polémico que yo puse. Dice, el fanatismo es el arma de los idiotas y el colmo de los sabios. Cuando mezclas política con religión, solo puede salir odio, división y falta de conciencia. Pero mira, saltando a lo que decías, yo creo que ser servidor público es súper importante. Ujú, Antes de ujú. ser abogado, antes de ser magistrado de la Corte Suprema, antes de ser periodista, lo que sea, es importantísimo el servicio público. Y pues convertirte en un amplificador de voces. Yo siempre he estado en contra de las personas que dicen, bueno, yo en mi capacidad les doy voz a los que no tienen voz. Yo creo que todo el mundo tiene una voz. Lo que pasa es que los periodistas, los políticos pueden amplificar esa voz. Que lo que te diga una persona en la esquina, tú lo puedas pues convertir en una voz más amplia en Claro. tu plataforma o en Sí, tu sí. contenido. Está bueno. Mira, me gustó un post tuyo donde hablas sobre el fracaso y la derrota. Sí, ¿Viste? sí. O sea, si ponemos en contexto, Luis que estuvo sin hogar propio, bueno, estabas dentro del hogar, pero de alguien, o sea, estabas con tu mamá, que ese era tu hogar, pero no tenían un lugar propio, o sea, Ni pasaron fijo. ni fijo, o sea, en un año pasaron por 8 lugares, Año y medio, ¿no? Año y medio. ¿No? año y medio. Entonces, obviamente uno sabe que uno dice, bueno, ¿será que esto es un fracaso? ¿No? ¿Será que hasta acá llegamos? ¿Será que no? Me imagino que la mente de tu mamá, tratar de luchar y verte a vos que no te dabas por vencido, de que te despertabas a las 4 de la mañana, que ibas a tu colegio y no llegabas tarde nunca. Contanos si te acordás la diferencia entre fracaso y derrota que me pareció fantástico. Yo lo tengo anotado, pero si no te acordás, yo lo tengo anotado. Yo me acuerdo. Yo todo lo que yo pongo ahí, yo me acuerdo. Dale. Eh, Pero mira, contanos la diferencia, señora, entre fracaso y derrota. El fracaso, pues, yo creo que es importantísimo para el éxito. Es como el ingrediente necesario para poder tener éxito en la vida. Son los obstáculos que enfrentamos día a día. El fracaso es algo temporal y la derrota es algo permanente. Esa es la diferencia entre ambas. Que la derrota es el olvidar el ser y el hacer. Cuando olvidamos quiénes somos y lo que hacemos en la vida, porque ya nos sentimos derrotados, nos rendimos, que no hay más nada, es allí cuando enfrentamos la derrota, donde ni siquiera es fracaso porque no es temporal. Ya tú asumes que hasta ahí llegó como que tu propósito Ya, en la exacto. vida. Esa es la diferencia. Y el fracaso es lo que pasa día a día. Hay veces que nos van a decir que no, y yo siempre digo que no es una nueva oportunidad. A mí me han dicho que no muchísimas veces, muchísimas veces. Y yo creo que tanto a ustedes también le han dicho que no también, para estar en el lugar que están hoy en día. Así que es todo de la manera en cómo lo podemos interpretar y la manera en también cómo lo podemos ver. Todo en esta vida es cuestión de interpretación y de adaptabilidad. Así que si se siente fracasado o fracasada, no importa, porque no está Es temporal. derrotado todavía. Es temporal eso, Es temporal. realmente. Bueno, es que en la vida, acuérdate, como la guerra, por ejemplo, son muchas batallas las que hay que librar. Totalmente. Como en el amor. Y como en el amor, sí, como en todo, como en todo. Las batallas hay que irlas, y de repente uno puede perder una batalla, pero no quiere decir que ha perdido la guerra. Y seguimos luchando, porque es que realmente en esta vida tenemos que seguir luchando hasta el final. Sí, no No parar. podemos dejarnos, como dices tú, sentirnos derrotados, No. porque entonces ahí nos quedamos y es como que nos estancamos. Y nadie nos derrota. Yo creo que la derrota llega... Nosotros mismos estudiamos eso y pensamos que la derrota ya ha llegado, pero no podemos permitir que nadie nos diga que estamos derrotados. Pero yo creo que mi fracaso más significativo fue el de estar sin hogar.
Y pues yo tuve todas las vías para decir, mira, esto es una derrota, hasta aquí yo llegué y pues me voy a meter en otros mundos oscuros. Pero no, es toda la manera en que lo veas. Y yo siempre he dicho que la inteligencia en realidad es la forma en que nos adaptamos a la vida. O sea, tú puedes leer 10.000 libros, pero si no sabes cómo adaptarte de un día para otro, de un espacio diferente a otro, pues ahí no hay inteligencia. La pandemia hizo que brotara mucha Ahí inteligencia está. o que se hundieran muchas personas, exactamente, que no supieran qué, cómo, que no se pudieron transformar, Y retó a mucha convertirse. gente. Sí, lo que es la resiliencia también. Mira, ¿estás tomando Dr. Pepper ahí o es café? ¿Qué estás Café, tomando? Café. café. Contame, ¿cómo es que Dr. Pepper está dando $1.000.000 en becas? ¿Viste que yo miro tus popas? Ajá. Sí, $1.000.000 en becas a personas que tengan una idea diferente de cómo cambiar el mundo. Es tan sencillo como eso. Pueden hacer un ensayo o pueden... La beca sirve para cualquier estudiante. Para cualquier estudiante, que Ok. sea residente permanente o tenga permiso de trabajo o Social Security, o ciudadanos americanos. Sí, sí, claro. Y es para aquellos que tengan una idea innovadora de cómo poder cambiar el mundo. Pueden hacerlo a través de un ensayo o un video, a través de un TikTok. Y te Imagínate. pueden comunicar a ti, contigo, porque tú los vas a poder asesorar para decir, mira, hace esto o hace lo otro y vamos para allá. ¿Sí o no? Así es, Y así si dice es. bien la cuña, ¿te dice bien la cuña Sí, o no? espectacular. Parte de lo que hago, aparte de la política y escribir, es ser pues asesor personalizado de diferentes estudiantes que hasta ahora han logrado becas 100% en diferentes universidades en la Florida y fuera de la Florida. Pues porque pude recopilar toda esa experiencia que aprendí en mi escuela y tanto en la universidad para decirle a las personas, esta es la fórmula para hacer. ¿Eres de la Universidad de Florida International University, Sí, FIU? sí, el año que viene voy a Stanford University. Te vas Wow, para ya. Stanford ¿Y University, que tu ese es mamá- otro gran logro, porque Stanford es tu una de mamá las dónde se universidades queda? más importantes. La segunda facultad de Derecho más importante del Más país. importante, porque claro, estás en ciencias políticas, que ya la culminas, y luego ya puedes estudiar A la facultad Derecho. de Derecho. Ujú. Puedes ir a la facultad de Derecho. Porque aquí es Excelente. diferente como en nuestros países. Sí, claro. Tienes que primero estudiar una base Ujú. y después Y después sí te vas puedes a tu hacer la especialización. especialización. Cuando entré a Stanford, pues fui uno de los 20 estudiantes de la clase inaugural de la Facultad de Derecho, el único hispano y el primer venezolano en la historia de Stanford en ser admitido en esa categoría. Wow. ¿Ves? Otro Y logro. van a estar en una punta a la otra con tu mamá, porque Stanford está en Sí, California. California y Florida. Y Florida, ¿qué va a pasar con tu mamá? ¿Se muda para allá o no? No, ya le encanta Doral. Ella es como yo soy también chica doral. Ella Yo le encanta. siempre estoy en el doral. Y hago Doralina. todo en mi doral. Mira que esa era como su meta cuando vivíamos en Hialeah. Ella decía, yo me voy a sentir que tengo una estabilidad económica estable cuando yo viva en el Doral. Y ahora está aquí, entonces ese es su sueño en el Doral. Está Quedó acá. feliz, está feliz aquí. feliz, porque todo, y yo entiendo, porque todo está cerca, todo es Sí. accesible. Sí, a mí cuando me dicen, no, que hay una fiesta en Miami Beach. Ay, no. Saca el pasaporte. Exacto, a ver el pasaporte si tengo al día, no, de verdad. No, que Brickell, que la pasamos bien. No, mi amor, yo 40 tengo minutos acá, para allá. sí, no, te la paso genial acá en Doral, tranquilamente. No me hace falta Brickell ni Miami Beach. De verdad, literalmente. No, a veces yo sí cruzo a Brickell. A veces. Pero Sergio, tú eres argentino, ¿cierto? Yo soy argentino, pero vivo en el año 98 acá. Casi que habías nacido, me parece. Cuando... No, ya nací en el 2002. Exacto, peor, o sea, Peor. más. Por favor. ¿Y desde siempre has vivido aquí en el Doral o...? No, viví, gracias por dar vuelta a la entrevista. Primero pasé Ahora por... soy yo por haciendo sí, exacto. preguntas. Llegué a Coral Gable, a la casa de un amigo que es el mismo que tiene el townhouse ahora en Naples, que me mandó imágenes y demás de Naples de allá. Viví en Coral Gable, luego Kendall, y luego pasé a la calle 8, y de ahí me salió una oportunidad de una casa que es la actual que estoy en el año 2011, una casa en Doral, que no lo quería yo, veía ya Doral como decir, bueno, vamos a mudarnos a Star Island, una cosa así, que yo decía, no, no me voy a mudar. No, porque Eso no va a pasar. los precios eran exorbitantes. Eran en ese entonces Y ahora más, ¿no? ahora es, imagínate, una locura. Y vivo acá desde el 2011. ¿Te gusta? Sí, sí, Di sí. que No, no. perfecto. Es que Ahora la pregunta, ¿te gusta Doral? Porque a tu mamá le encanta. ¿A ti te gusta A Doral? mí me gusta, me parece cómodo, me parece que es una conexión con el venezolano. Yo soy venezolano. Claro. Entonces es una conexión con el venezolano. Hay muchos colombianos Sí, también. sí. Y argentinos. Hay de todo, hay de todo. Los argentinos más se van para la playa. sí, yo sé. Pero tú eres uno de los pocos argentinos Pero que sabes vive que lo acá. que ha hecho McDonald's y Burger King no están muy contentos con la comunidad venezolana ni ¿En colombiana serio? en Doral. ¿Por qué? No, porque han vaciado McDonald's y Burger. Vos ves la línea así, a 2, 3 personas, pero los lugares que hacen hamburguesas de verdad,
colombianos y venezolanos, no podés comparar una hamburguesa No, Ah, bueno, claro. cierto. increíblemente incomparable. Entonces, Incomparable. acá no, o sea, pero te moves un poquitito los McDonald's y cosas, llenos. Y acá lo único que está lleno es Chick-fil-A, Chick-fil-A. el de la Sí. 107. Pero el resto de los lugares, anda Pepito y demás, esos están llenos. Claro. ¿Te gusta así la hamburguesa, el hot dog? ¿Qué preferís, hamburguesa o hot O dog? la arepa, la arepa. O arepa. Ay, qué Arepita. rico. Pero de comida rápida entre hamburguesa y hot dog, hamburguesa me gusta Sí, más. a mí también. Pero las hamburguesas así colombianas o venezolanas. Pero lo que me Que gusta vienen con todo. de Doral es eso, que hay mucha calidad. O sea, Sí. muchos restaurantes muy buenos. Sí, y sí. mucha calidad aquí. Hay mucha variedad y sobre todo para nosotros que venimos de nuestros países donde queremos, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el ajiaco. El ajiaco Ay, es un plato espectacular, tradicional sabrosísimo. de mi patria y yo amo el ajiaco y tienes oportunidad aquí de tener unos buenos ajiacos. O sea, no nada de baja calidad, no, muy bueno y lo mismo con pues la comida venezolana. A Aquí ver, se come muy Natalia. rico. Tengo a Julia Alzate, Julia Alzate, que es una amiga de la casa y amiga de bella. Natalia, que dice, por favor, cruza a Brickell para los karaokes de Brickell. Dice Julia, que son muy buenos. Julia, de acá tenemos unos karaoke también buenísimos Por aquí en eso, Doral. por eso es que digo yo iba a decir eso, que yo a veces cruzo a Brickell, saco pasaporte y todo, pero para ir a visitar a Julia, e ir a Ay, los tan karaoke bella. de Julia. Tan bella. Que también, por cierto, la Ella es conoce lo Luis. máximo, Ella es lo lo máximo. máximo. Saludamos a Sí, sí, sí. nuestra Julia que nos está No sintonizando. sé si dónde está, si está en México, acá, no sé dónde, ya volvió. regresó de México. Porque sigo regresó viendo ayer. reels de ella con los En mexicanos, México. se les subió, se les montó arriba a la cocina a los mexicanos, ella baila por todos lados, sí, no tiene drama. No Julia. tiene drama. Pero mira, querido Luis, háblanos de esa faceta tuya como politólogo, ¿no? O sea, que ya tú hablas, te De expresas política. sobre política, sobre lo que está sucediendo actualmente en el país, política también internacional. Sí, a veces trato de tocar un poco política internacional de pues lo que sucede actualmente. Trato de no hablar mucho de lo que sucede en Venezuela Ujú. porque no me doy crédito. Yo salí del país a los 14 años. Ya. O sea, en el momento donde yo tenía que estudiar historia de Venezuela, historia de mi país, Claro. tuve que salir. Sí. Entonces, para mí, en mi opinión personal, no me doy crédito pues hablar vehemente y con propiedad de mi país cuando en realidad no conozco muy bien lo que sucede. Claro. Claro. No lo Pero es palpaste. algo que es No. algo que te gustaría estudiar de pronto en el futuro, Sí. un poco más lo que es la historia de Venezuela y entender más toda la problemática política que tienen. Totalmente, no, que entiendo la problemática, claro está, pero de entenderlo más a fondo, totalmente. Pues un periodista, Sergio Novelli, venezolano, me dijo que pues me veía como el próximo presidente de Venezuela. Y eso me obliga, me presiona de alguna u otra manera a aprender un poco más de mi Palabras país. mayores de Sergio Novelli, que también lo tuvimos aquí en Good Morning Doral, amigo de la casa. Que el tocayo diga eso, Que ¿verdad? Cacho diga eso, querido. Bueno, Sí. esperemos, eso da esperanza, ¿no? Qué bueno, a felicitaciones. Venezuela. Entonces, hablando de la política estadounidense, bueno, perdón, antes de la política estadounidense, ¿política latinoamericana te gusta, te llama la Me atención? gusta, ¿Sí? me gusta, pero la estadounidense es la que me fascina. Claro, porque además estudiaste aquí desde de los 14 años, pero no, porque te quería preguntar un poco de del cambio que ha habido en Latinoamérica, donde se están tirando hacia la izquierda Ujú, mucho. ujú. ¿Cómo lo ves tú desde aquí, desde los Estados Unidos? ¿Cuál es tu óptica? ¿Cómo veo qué en específico? El cambio de a izquierda en Latinoamérica. Bueno, creo que es un cambio radical, pero también creo que es parte y producto del fanatismo. Y por eso es el tweet que puse en mis redes sociales. Yo creo que el fanatismo es la hermana perfecta de la desinformación. O sea, desinformamos a través de los sentimientos y a través de las emociones. Y yo creo que lo que ha pasado con Latinoamérica en especial es que las personas han parado después de informarse un poco de lo que en realidad le conviene al pueblo y se dejan llevar pues por las emociones que venden algunos gobernantes y algunos políticos, que claro está, todos van a decir cosas que no son ciertas. El político es así, o sea, va a prometer cosas que cumplirá y otras que no. También he visto que en Latinoamérica pues han jugado un poco, que yo hablo de persuasión y de marketing político, usar minorías como peones para poder lograr un cambio, para poder lograr implementar su ideología política. Eso es lo que yo pienso que está pasando en Latinoamérica, pero sin duda alguna, claro está que es culpa de los gobernantes, pero también de las personas que yo creo no están teniendo un buen activismo cívico en la sociedad. Y yo creo que parte de lo que pasó también en mi país es porque las personas no entendían la política ni les interesaba la política. Y yo creo que en realidad la política, por ahí dicen que la política a nadie le importa hasta que te afecta a ti. Correcto. Entonces, cuando los impuestos Hasta que suben, te suben los impuestos. cuando la inflación sube,
cuando hay inseguridad, cuando no puedes comer en ningún restaurante por miedo a que te roben o que te maten, pues allí tú dices, ahora la política sí es mi problema, pero cuando te empieza a importar, puede que ya sea muy tarde. Ya sea muy tarde en ese Te, momento. te voy a unir política latinoamericana con política nacional. ¿Qué opinión Bueno, ahí tenés? metes un arroz con mango, pero... Es que lo que hubo fue un arroz con mango. Este intercambio de los dos sobrinos de Maduro con los 7 presos políticos de Citgo, varios de Citgo. ¿Te parece que estuvo bien o que estuvo mal ese intercambio de presos, por llamarlo de una manera? Bueno, yo creo que, mira, al final cuando hablamos de intercambio de vidas, son vidas. O sea, Sí. y hay una opinión que opina los opositores al gobierno de este país que dicen que pues intercambiar narcotraficantes con personas que no tienen un récord criminal es abrir las puertas a la dictadura de Maduro, pues para poder encarcelar cualquier tipo de estadounidenses en Venezuela y seguir cometiendo el mismo patrón. Hay otra opinión que dice que pase lo que pase o no importa que estos sean narcotraficantes, la vida de 7 personas estaba puesta en juego, que fueron torturados, secuestrados, violentados y sacrificados, y cuyas familias estaban reclamando pues la vida de esas personas que tenían pues muchísimo tiempo en Venezuela. Entonces creo que es un tema delicado. En mi opinión, creo que pues la acción que tomó la administración en realidad puede que para uno sea interpretada como algo que pues no es favorable, porque en realidad estamos tratando con un régimen que es dictador y que, Claro. y que pues lleva más de 20 años en el gobierno y Claro. cuyo enemigo principal es Estados Unidos. Y pues al ver esas acciones para el régimen de Maduro puede ser pues una puerta abierta para seguir cometiendo el mismo patrón. Eso precisamente es lo que comentó el senador Marco Rubio. Vamos a escuchar un poco la opinión de Marco, del señor Rubio, sobre este tema. ¿Tenemos ahí el video? Sí, ahí va. Ahí vamos. ¿No tenés ahí el video? Ok, vamos a dar un ratito que Silvia acomoda ahora el video. Lo que teníamos era exactamente lo que está diciendo Luis ahora, Luis Moro, sobre qué es lo que pasa con el tema de este intercambio de personas. Está bueno tu punto de vista, no son intercambio de presos, sino de... Claro, lo que pasa es que legalmente estaban presos, unos allá y otros acá. Pero claro, y vuelvo y repito, se repite no el patrón de las emociones. Muchas personas pues decían, no, pero es que son narcotraficantes y los otros no son. Hay gente que, y nace la desinformación, porque hay gente que cuestionaba hasta la nacionalidad de los que estaban presos en Venezuela. Entonces había mucha gente que decía, bueno, pero es que no son estadounidenses, no son americanos. Y pues de ahí nace la incertidumbre y la duda y el ataque pues contundente y puede que sin razón para ambos, tanto para el gobierno de la administración actual como para el régimen allá en Venezuela. Ahora sí tenemos a Ahora Marco sí. Rubio. Dale, mira, dale play. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado 2 narcotraficantes, en cambio a 7 inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son 2 cosas. Ha premiado al régimen Maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Es bochornoso y es más bochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino del presidente Guaidó. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero Ahí lo vimos. Marco Rubio comentando precisamente sobre esta situación que ha sido bastante controversial, la medida pues tomada por el gobierno de los Estados Unidos. Es controversial. Mira, tenemos mensajes, Luis, por YouTube, que la gente se conecta por YouTube, obviamente. Gente que dice, bueno, nos encanta la entrevista, que eran información. Los amo. Gente que nos ama, sí. Natalia, vos te amamos. Ajá, mira. Pero Mandy Ruiz dice, estos son los verdaderos influencers. Aquellos que dejan huellas positivas en nuestros hijos. Agradecidas de por vida por ser un ejemplo para mis hijas que lo aman y son sus fans. Así que bueno, mandale saludos ahí a Mandy es lo máximo, Mandy ¿Yo la Ruiz. conozco? No lo sé, pero está hablando a través de YouTube. Tal vez es alguien que conoces, tal vez no, pero ella dice que sus hijas
que vos sos una gran influencia para sus hijas, así que felicitaciones, Gracias. así. Y dijo algo importante, los verdaderos Estos son los influencers. verdaderos influencers. ¿Puedo hacer una acotación rápida? Sí, dale, rápido y despacio. Mandy tiene 2 hijas que son increíbles. Una se llama Alana y tiene 10 años y ya a los 10 años dice que quiere ser jueza de la Corte Suprema también. Qué maravilla. Me Genial. escribe ella un día, pues que yo jamás esperé ese mensaje. Me escribe un texto larguísimo diciéndome todas sus metas y que en realidad ella quería ser juez y que qué cosas podía empezar a hacer a los 10 años para poder llegar a eso. Y a mí no me sorprendió tanto el mensaje, sino el propósito y la meta que tiene esa niña a los 10 años para decir, yo quiero ser juez de la Corte Suprema. Y me encantó ver que pues Mandy la sorprendió, que es la madre de Alana, la sorprendió y la trajo a donde yo vivo, en El Doral, a mi casa, y la pude conocer. Qué bueno, la verdad. Y me encantó ver la reacción de la niña, pues que ve, como ella dice, aquellas personas que en realidad sí pueden influir en la vida de otros jóvenes. Así que abrazos para ellas dos. Qué bueno. Porque la Abrazo. mayoría de los niños dicen, ¿qué vas a hacer? Bueno, bombero, enfermera, veterinaria, las niñas, veterinaria, doctora. Pero que diga a los 10 años, ¿Y qué jueza hago de- para hacerlo? jueza de la Corte Sí, Suprema. es que exacto, no solamente es que quiera hacerlo, sino que ella ya quiere tomar acción y seguir los pasos necesarios para poder lograr esa meta. Así que, No, wow, y le dije, felicidades. una de las personas con las que yo me inspiro es la jueza Sonia Sotomayor. Yo le dije, Claro. lee la historia de vida de ella, su libro, También. Beloved World, y puedes darte cuenta de su vida y cómo llegó hasta allí. Y cuando la conocí ya había leído como 4 capítulos. Ujú. O sea que eso me demostró que sí había compromiso y sí había disciplina. No, y ahora la primera jueza afroamericana, Ketanji Brown, Ketanji que Brown también Jackson. recibió la investidura como la jueza de la Corte Suprema también. Imagínate, esos son momentos históricos y hechos Primera jueza de históricos. ascendencia afroamericana. Ujú, afroamericanas. correcto. Historia. Bueno, esta mañana pusimos la foto que hoy hay 4 juezas de la Sí. Corte Suprema, 4 Sí. mujeres, que es la primera vez en En 200 años. 232 años. Y mira, ahí está la Totalmente, ahí foto. están. O sea, esa foto de 4 mujeres como juezas de la Corte Suprema no tiene precedentes. Me da esperanza Claro. para lo que viene. De verdad que sí. ¿Cómo ves tú a la juventud? Gente, no, sé completamente sincero, Claro. sé completamente sincero, los muchachos de esta nueva generación como tú, sus metas, su estilo de vida, lo que pueden proyectar para el futuro, porque ustedes son el futuro de esta humanidad. Yo creo que... ¿Cómo lo pongo de una manera diplomática? Yo creo, yo creo que muchos jóvenes están pues aludidos y ciegos por la fama. Creo que ese es el factor que sucede el día de hoy. Yo estaba leyendo un artículo hace 2 semanas donde decían que de 10 jóvenes, 5 están dispuestos a dejar su carrera por fama. O sea, 5 están dispuestos a dejar su carrera, su familia por fama. 8 están dispuestos a mudarse de país por fama. 9 están dispuestos a dejar a su madre por fama. Entonces, ese artículo lo que daba como mensaje es que en realidad lo que sucede actualmente con la juventud es esa visión distorsionada de lo que es ser famoso, de lo que es ser influencer. Y esas 2 letras, ER, influencer, porque está en todo, youtuber, tiktoker, todo, instagramer, todo es ER, eso los ha como contaminado de una realidad que no existe. Donde en realidad el joven, pues, y me incluyo también, en algún momento piensa que de un día para otro se va a despertar con 2 millones de seguidores, sin hacer nada, o haciendo lo que yo considero que son ridiculeces o barbaries. Pero cada quien tiene estilo, y creo que las redes sociales es el poder de los sin poder. Ujú. Le dio el poder a los que no tienen poder. Le dio el poder a una persona pues corriente como yo, o una persona corriente como cualquier otro joven y ser tendencia. Pues por comentar sobre la vestimenta de Elvis Crespo, o por comentar sobre, que lo hablaron ustedes hace poco, Sí, claro. o hablar sobre temas que en realidad para mí no tienen valor para nada, pero es lo que es. Y yo creo que para poder resolver esta disyuntiva entre jóvenes es informarnos y aprender de que la fama, no se puede construir nada sobre eso. La fama va y viene, todo lo que sube baja. Ahora, una cosa es fama y otra cosa es reconocimiento. Total. ¿Qué quieres tú? Reconocimiento e influencia. Y el reconocimiento no para parar. Yo creo que el reconocimiento es prueba de que lo estás haciendo bien. Como te comentaba, o sea, yo todo esto que he hecho lo he trabajado. Y una de las cosas que yo siempre tuve como misión es, yo no quiero que nadie me regale nada para después yo decir que yo lo hice por mis propios medios. Claro, con la oportunidad y la mentoría y la ayuda de mucha gente. Claro. Pero por mi trabajo duro. Y ser reconocido por eso, sí se da el reconocimiento. Porque el reconocimiento es, pues, valga la redundancia, reconocerte que lo estás haciendo bien. Pero no es lo que yo busco al final.
O sea, por ejemplo, si yo mañana me gano un Emmy, yo no voy a parar de trabajar porque me gané el Emmy. Yo voy a seguir dando más. Y tener la posibilidad de influenciar, de que lo que yo diga sea respetado y valorado. ¿Tú crees que la pandemia, Luis, y agregándole el ER, como vos lo decís, Ujú. la pandemia ha exponenciado estos cualquier cosa que hubo en TikTok, en Sí, Instagram y demás? O sea, hay gente que por ahí en la pandemia perdió su trabajo, se tuvo que transformar y trabajar en otra cosa además, pero hubo muchos que de repente no tenían nada, como Cali Lemmer, ¿cómo es Kendrick Lamar, no. el italiano, el que vive, el que hace la seña así, que de repente, el que Ajá, hace la ajá. seña, ¿sabes quién te hago? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Cali Lammer, una cosa así, porque él es senegalés que vive en Italia. Perdió su trabajo, se tuvo que volver a vivir con sus padres en plena pandemia, por la pandemia, y él empezó a mostrar videos de que cosas que hacían gente complicada y que él de repente destapaba una Coca-Cola y hacía así, como que, ajá, ¿tú crees que la pandemia expotenció estos cualquier cosa de Instagram Sí, o TikTok? sí, totalmente. Le dio la puerta, pues, porque había comodidad en casa, donde no podíamos salir de nuestras casas por el tema de la pandemia, y pues le dio la oportunidad a las personas a que exploraran y encontraran su rareza. Yo creo que esa es una de las cosas positivas de la pandemia, que nos permitió encontrar qué nos hace diferentes. Claro, hay gente que lo hizo a través de pues meditación, a través de cursos, y otras personas lo hicieron a través de una cámara. Y identificaban patrones de, mira, esto me hace diferente. Y veía gente que lo apoyaba. Yo siempre he dicho que la ridiculez, por el hecho de que algo sea pues bajo en contenido, no quiere decir que sea bajo o no, porque mucha gente te siga. Mucha gente sigue lo que es bajo. Y eso no quita que siga siendo bajo o falta de Claro. contenido. Pero si la gente ve que a la gente le gusta eso, que lamentablemente en el joven y en la juventud ahorita es el morbo y, pues la polémica, si hay campo y si la gente ve que esa rareza funciona y da dinero, pues la gente sigue haciendo eso. Pero mi pregunta para la gente que lo hace es, ¿en realidad disfrutan lo que hacen o solamente lo hacen pues para ganar dinero y ganar influencia? ¿Y qué haces con esa influencia? ¿Cómo la usas? Porque pues supongamos que mañana nos convertimos con 10 millones de seguidores. ¿Cómo usamos esa influencia? ¿Para algo negativo o para algo positivo? ¿Para desinformar o para informar? Y son esas cosas que debemos cuestionarnos el día a día. Y con esto no quiero decirle a la gente que no pueden ser influencers o Instagramer o TikToker o lo que sea, pero hay que hacerlo con responsabilidad y hay que hacerlo también con mucho filtro. Y pues algo de lo que yo pienso que hago es eso, es exponer lo que yo pienso con filtro y con responsabilidad también. Excelente. Para que ustedes vean, pues Luis, esa capacidad de Nos deja mudos. análisis que nos deja completamente mudos. Mira, como amas tanto la política, también obviamente quieres ser un abogado importante y eventualmente pues juez de la Corte Suprema. Sergio Novelli dijo algo de que tú podrías ser el próximo, o no el próximo, pero Un futuro. en un futuro presidente de Venezuela. ¿Sí has mirado esa opción, no necesariamente como presidente de Venezuela, pero presidente, bueno, aquí en Estados Unidos no podría ser porque no naciste acá, pero tener un cargo público? No lo has pensado. Pero me lo he cuestionado, porque pues ya hay mucha gente que me lo ha dicho. Y me lo ha comentado y me lo ha sugerido. No tanto que lo sea, pero que le dé cabeza, que lo piense. Exacto. Y pues sí es algo que me estaba cuestionando, porque si hace ruido es porque hay algo que a la gente le importa. Sí, porque tú estás trabajando con política y con organizaciones y eres politólogo además. Totalmente, pero no lo sé. Pues si yo voy a ser el actor principal o uno de los actores principales para la reconquista de la democracia de mi país, pues con mucho gusto, pues quiero ser parte de eso. Pero creo que mi plan y mi foco ahorita es dedicarme a la política nacional aquí en los Estados Unidos. Y no intento pues postularme para ningún cargo político como congresista o senador. Pues, no está dentro de tus metas. No, trabajé para una congresista. Correcto. Y eso me ayuda a identificar el por qué no quiero ser congresista. Sos jovencito, tenés 20. Pensemos mucho más allá. 20 años más. Y mucho más, ¿no? Mucho más. Larga vida a la inteligencia, larga vida a Luisito. Mira, si murieras y tuvieras en tu sepultura, ¿qué quisieras que dijera tu epitafio? ¿Cómo te recordaría la gente? ¿Qué frase o qué palabra te gustaría que fuese el epitafio de tu tumba? Wow, esa es muy buena pregunta, no que me lo hayan hecho.
Bueno, yo creo que las ideas Epitafio. No me digas así, no me hables con política, Luis. Un epitafio. Carpe diem. Carpe diem. Perfecto. ¿Qué significa para la gente que nos está viendo? Carpe diem es simplemente, pues es el sinónimo, la contraparte de memento mori, que es, pues, hacer todo lo que puedas hasta que llegue tu final. Carpe diem. Así, Me encantó. Sí, sencillamente. sí. Carpe diem. Y no le tengo miedo a la muerte tampoco. No hablé de eso. Hablé de que, bueno, en algún momento todos vamos No, para allá. pero- Todos estamos a un día menos de la muerte. Es verdad. Y nos enfrentamos a ella todos los días. Todos. Todos los días. Todos los días. No le tienes miedo. Nada. ¿A qué le tienes miedo? A nada. ¿A nada? A tu mamá con la chancleta. ¿Tú crees, Sí. ¿Tú crees que ese puede ser uno de los secretos del éxito? ¿No tenerle miedo a nada? Creo que sí, pero para llegar allí, no creo, sí, es cierto, pero para llegar a eso tienes que pasar por muchas cosas, pues, negativas en la vida. Yo creo que, vuelvo y repito, y no lo hago para victimizarme, pero creo pasar por ese hecho de no tener vivienda me hizo perder el miedo a todo. Y decir, yo aquí voy con todo. Y si salgo de esta, créeme que voy a salir de las que vengan y de los 10.000 obstáculos que vengan. Porque si puedo con este, puedo con los otros. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo. Y eso me ha ayudado a ser una figura relevante, por decirlo así, a tan temprana edad, a los 20 años. Porque la gente me pregunta mucho, pero ¿cómo estar con política a los 20? Sí. Yo empecé en la política a los 15 años, en la Casa de Representantes de la Florida, sin un resumen curricular. O sea, ese currículum no estaba de la manera que está ahora cuando yo empecé, Y eso fue como pasante. como pasante. Pero igual que ser un pasante a los 15 años no es común. No. No. para nada. Yo estaba todavía en la secundaria. Y creo que esa es la razón, pues, de mi éxito, que yo no le tengo miedo a nada. O sea, tú mañana me sientas al presidente Biden aquí, yo le voy a hablar como que si son ustedes, o si es mi mamá, o mi primo, o mi tío. No me intimido ante nada. Y yo creo que perderle ese miedo a la intimidad es súper importante. Vuelvo y repito, creo que es muy importante el respeto y la responsabilidad. Si lo haces con profesión y con responsabilidad, pues, espectacular. ¿Cuál es tu referente? ¿Cuál es esa persona que admiras y que tú dices, mira, Mi yo mamá. quisiera ser como ella Mi mamá. o como él? Mi mamá, pero me lo preguntan mucho y yo le digo a la gente, bueno, pero es que mi mamá no tiene libro, no es conocida, y la gente cuando te hace esa pregunta es porque pues quiere googlear ese personaje a ver si ellos se sienten identificados. Ajá. Una persona no conocida, mi madre. Una persona... ¿Cómo se llama el nombre de pila? Si querés solamente. ¿no? Fabiola. Fabiola. Saludos a Fabiola. Mira, Fabiola, lo tenemos tan acá bella. a tu bebé. Sos el único hijo, ¿verdad? El único. El único, imagínate. Y conocido a Rubén Blades. Qué bueno. Ese es como mi referente. Aprendí muchas cosas de la vida gracias a sus canciones. Me gusta mucho la salsa y pues él es el creador de la salsa con propósito, que deja un mensaje al final. Temas como Tiburón, escrito por Rubén Blades y Willy Colón, habla de la colonización de los Estados Unidos y pues de la invasión a países Vaya, centroamericanos exacto. como Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y pues mi pasión por la política llegó a través de las canciones de Rubén. Rubén se graduó en Harvard y estudió política y fue abogado en Panamá. Entonces, y como te dije al principio de la entrevista, poder acoplar esas experiencias de vida de otras personas y aplicarlas en mi vida, creo que es una herramienta muy importante que todos deberían aplicar. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? El mío. Dale con eso. El mío. ¿Cómo se llama para la gente? Imprescindible. 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 ¿Dónde lo encuentra la gente? Sale en diciembre. Diciembre. Vamos a hacer una celebración como un opening aquí en Miami y en Washington, D.C. Van a haber dos. El de Miami. ¿Simultáneas? No. Ah, ok. Vamos a tener la de Miami en enero y la de Washington en marzo. Porque a veces con los lanzamientos quieren hacer lanzamientos simultáneos en diferentes puntos. No, Ok. yo no puedo. Yo no doy para tanto. Exacto. A lo sumo una semana de diferencia, pero no el mismo día. Es horrible. Claro. No. Porque, claro, a mí me gusta dar el 100 en todo. Claro. Si lo hago por hacerlo, chévere, pero a mí me encanta dar el 100 y estar ahí con la gente. ¿Y qué estás preparando? Una reunión súper privada e íntima con las personas que me han ayudado en el libro o van a haber muchos medios también que pues puedan hablar un poco más de la importancia y la relevancia del libro. El libro es para todo público. Lo escribí, si me preguntas para quién lo escribí, fue para los jóvenes, en realidad. Yo creo que el joven es más propenso a escucharle a otro joven que a un adulto. Y lo vemos, el mejor ejemplo es el de los padres. O sea, tu mamá te puede decir lo mismo 10.000 veces,
pero que te lo diga un joven lo escucha de insofacto. Ujú. Entonces el joven escucha al joven. Yo lo hice de esa manera. Yo no pretendo hablarle de mensajes filosóficos a una gente que ya tiene un nivel de sabiduría muy alto. Pues si le sirve bien, pero no es mi meta. Mi meta, como habíamos comentado, es pues tratar de reestructurar un poquito más esta juventud que tenemos. ¿Ya lo tienes listo? ¿Ya escrito? Me ¿Completo? faltan 2 capítulos, Ujú. que pues los termino en 2 semanas. Ya. Yo Pero son también muy claves, muy importantes, porque es lo que da cierre a tu libro. El último es la institución más persuasiva del mundo, que es la religión. Y hablo sobre el rol de la religión y la persuasión, cómo hemos sido persuadidos a través de años y siglos a través de la iglesia. Son temas muy polémicos, donde la gente pues se va a sentir herida o se va a sentir pues retada, confrontada. Tal vez. Y cuando tú te sientes confrontado con un libro es porque hay algo que es bueno y que es interesante. Ujú. La primera parte del libro te dice, haz con el libro lo que te dé la gana y lo puedes rayar y lo puedes reventar y lo puedes subrayar, puedes hacer con él lo que tú quieras. Porque esa es la idea del libro, que tus sentimientos hagan así. Ujú. Y que te sientas retado por la forma de pensar. Entonces habla de las redes sociales, de los influencers. Estoy seguro que muchísimos influencers lo van a leer y al ver que yo estoy un poquito en desacuerdo con la palabra influencer, les va a chocar. Pero yo siempre he dicho que las ideas se las lleva el viento si no hay un plan de acción. Entonces, mi libro tú vas a ver, no estoy de acuerdo con esto, pero este es el plan de acción. Esto es lo que yo pienso. Porque quejarse, todo el mundo se puede quejar. Absolutamente todo el mundo. Pero muy pocos pueden en realidad encontrarle una solución a ese problema. El mensaje final del libro, el libro termina en una oración que dice, lo más difícil de la vida es ser el mejor, el único o el primero. Eso es lo más difícil de lograr. Comes libros, muy buenos los estudios. ¿Con qué le sacas punta a tu tiempo que dices, ay, hay gente que le gusta, no sé, coleccionar estampillas, no sé qué? ¿Cuál es tu hobby que uno dice, le gusta pintar, le gusta hacer más arcilla? ¿Cuál es tu hobby que decís, ay, yo en esto me siento bien, no sé, por ahí caminar, pasear el perro, no sé? Comer. Tu Comer. hobby es comer. Comer, soy foodie total. Yo voy a diferentes ciudades que me toca pues estar en conferencias o hacer lo que hago. ¿Preferís Como postre o sanguchito de jamón y queso tostadito? postre. O sea, dulce o salado. Postre. Vas al dulce. Me O gusta sea, una mucho. pavlova por donde sea. El dulce me encanta, me encanta. Y probar cosas nuevas, o sea, gastronomías distintas. Porque como, repito, me encanta el reto mucho. Entonces, ver algo que nunca he probado me obliga, me da la curiosidad a seguir. Tú hablas mucho de probarlo. persuasión, ¿no? Ajá. La persuasión también en la política. Ujú. ¿Cómo se aplica la persuasión? Bueno, no solamente en la política, sino en todas nuestras áreas de la vida. Yo creo que, mira, la persuasión es el buen discernir entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y de ahí nace el networking. La palabra networking o círculo de red no existiría si no está la persuasión. Porque podemos tener 10.000 personas aquí, pero si no tenemos la habilidad de que uno o varios se lancen al agua y empiecen un diálogo, no hay persuasión y no hay comunicación. Ujú. La comunicación nace de la retórica. Y la retórica nace de la persuasión también. Entonces, esa capacidad de convencer con hechos que son reales. Mucha gente lo confunde con la manipulación, la persuasión, porque mucha gente la tergiversa y piensa que es negativo. La persuasión es muy positiva. Cuando ya hay pues una manera de influenciar a través de cosas que son falsas, ya es desinformación, ya es coerción, ya es otra cosa. Pero la persuasión es eso, es saber tocar los sentimientos, tocar lo que no podemos tocar, valga la redundancia, sino lo que podemos sentir. Y pues entrar en un mundo desconocido, que uno de los capítulos del libro se llama La Zona Desconocida. Es que simplemente desmantelar un poco qué es la persuasión y qué es lo que la gente no conoce de la persuasión. ¿Y cómo podemos persuadir? O sea, necesitamos argumentos, obviamente. Claro. Por ejemplo, ella se quiere casar con un vestido blanco de novia. Yo digo que tiene que ser off-white. ¿Cómo la podemos persuadir para que sea off-white en vez de blanco el vestido? Tiene que ser a través de hechos. Yo creo que la primera cosa a través de la persuasión es el hecho y a través del argumento. Hay muchísimas personas que pues te persuaden y lo hemos visto con políticos con Claro. tan solo el poder. Yo creo que cuando tú tienes, y por eso es que hablo de la influencia, cuando tú tienes 8 millones, 5 millones de seguidores o 1 millón o ya 2.000 seguidores y estás influenciando a 2.000 personas y esas personas van a creer lo que tú digas aunque tú les pruebes que es correcto o incorrecto.
Y creo que de allí nace la persuasión también, saber cuál es Qué tu bueno. poder, Ujú. cuál es tu capacidad de poder influenciar y también cómo usar la información que tenemos actualmente para decirle a esa persona, eso está bien o eso está mal. Exacto. Bueno, ya saben, cuando quiera persuadir, que no tiene nada que ver con manipulación, porque es algo que al contrario es muy positivo. Totalmente. Mira, Luis, ha sido un placer Me encantó tenerte aquí esto. con nosotros en Good Morning Doral. Mira, hemos aprendido también de un jovencito que tiene una visión distinta, con una nueva energía y Tan pues bella. también con las cosas que has pasado en tu vida que te han hecho más fuerte. Por algo dicen, ¿no? Que lo que no mata te hace más fuerte. Hace más fuerte. Es así. Y ha sido así en tu caso y esperamos que sigan los éxitos, que sigas, cumpliendo metas y sueños. Gracias. Ya esperamos verte en una foto así en el futuro, cuando estemos aquí en Good Morning Doral dando la noticia y decir, mira, acaba de hacer historia. Y de ahí el vuelvo. primer hispano. Y vuelvo para acá. Y lo conversamos. Pero por supuesto y lo que sí, mira, ya es conversamos. una promesa. Y lo conversamos, claro que Así sí. mismo, el gurú de la educación, así te llaman, de Así, verdad. así. Fantástico, increíble, Luis Moros.